Buenas noches, bienvenidos todos a esta sesión de hoy. Buenas noches, doctor Suazo. De nuevo, gracias por aceptar estar con nosotros hoy en esta actividad que hemos titulado Orígenes de la bioética en la República Dominicana, historia e impacto. Tenemos toda la intención en este periodo, este año y parte del que viene, rescatar la historia de la bioética en el país y de la CNB. De hecho, que la razón por la que estamos iniciando esta sesión con este tema. El doctor Miguel Suazo, médico egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, realizó maestría de sexología en INSAPEC, adiestramiento internacional en salud integral del adolescente por OPS en Costa Rica, magíster y postítulo de bioética clínica y fundamental en la Universidad de Chile, OPS. Académico de larga data, con más de 30 años en diversos cargos en INTEC, donde fue contraparte local en el Magíster Bioética 2000-2001 del profesor Diego Gracia, OPS, y director de 17 rondas locales de maestría. En la actualidad, impulsa una especialidad en bioética clínica en el INTEC. Es miembro directivo de FELAIBE, de la Red Bioética UNESCO, expresidente de la Comisión Nacional de Bioética y fundador histórico de la bioética en República Dominicana. Coordinador de Ética Institucional y Bioética en el Hospital General de la Plaza de la Salud. Ha trabajado las áreas de ética pública, convocado por distintos gobiernos a ser coordinador de ética del Consejo Nacional de la Reforma del Estado, CONARE. Director ejecutivo de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, y de la Dirección General de Ética y Combate a la Corrupción de DGI. Asesor de ética en Sistema Único de Beneficiario, consultor de ética en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, es autor y coautor de varios textos de bioética y ética pública. Bien, iniciando con nuestro tema, Orígenes de la bioética en República Dominicana, historia e impacto. ¿Qué es la bioética y cómo aparece en República Dominicana? Bien, buenas noches. Agradecido por la invitación y sobre todo por el ejercicio democrático que se está experimentando, cosa que no vemos en los partidos, en los políticos, porque había un jueves bioético, sigue una reflexión bioética con un cambio por los días, pero me llena de satisfacción saber que tenemos el ejercicio democrático dentro de la bioética. Agradezco la oportunidad y les adelanto a los que ya me han oído tantas veces y es la misma historia, que la historia no se puede cambiar. De manera que les pido un poquito de paciencia porque van a escuchar algunas cosas que ya sabemos, pero que hay que señalarlas para poder tener el punto de partida. Y sobre todo me parece muy bien que se esté grabando porque hay ya datos escritos, sobre todo en una conferencia que dimos, que participamos el doctor Peralta, ya fenecido, y yo en Viña del Mar, a principios del 2000, de los 2000, la década del 2000, y entonces ahora sería la forma de tenerlo grabado. De ahí que cuando, antes de entrar a la primera pregunta, cuando en la presentación tú dices que soy una memoria histórica, es porque soy el único sobreviviente de ese grupo. Por tanto, mi gran interés en que quede plasmado todo, escrito, grabado,
porque ya hemos vivido la experiencia de poner fechas o de ver fechas inadecuadas y eventos inadecuadamente narrados cuando tenemos los datos completos de la historia de la bioética en República Dominicana. No entraríamos a hacer una apología o una docencia, una academia de discutir ahora lo que es la bioética, sino como un punto de partida de que hay tres elementos fundamentales que han tenido que ver con la bioética. El paso de la ética a la bioética, todo el componente que hubo previamente desde Fritz Jarr en el 27, de Potter en el 70, de Heidegger en los 70 también, que dan una visión que se quede en el mundo potteriano como la bioética global, que es la que nos da el enfoque que planteó él desde el puente hacia el futuro, en su libro Bioética Puente hacia el futuro, donde la ética y la ciencia son parte de los dos polos, de los dos pilares del puente, y su gran preocupación porque veía que todo lo que se estaba creando, todo lo que se estaba ganando como la tecnología, podía venir o iba a devenir en la destrucción del ser humano como lo estamos viendo en estos momentos. Por tanto, decía, la tecnología tiene que tener una ética que la acompañe y ahora tenemos la tecnología, la biotecnología, tenemos una visión de la sociedad, ya vamos viendo cómo los elementos en los últimos congresos que hemos participado ya nos están planteando no solamente el componente social, sino como dice el profesor Jaime Breil, el hiperneoliberalismo, o sea, ya más del neoliberalismo que está exigiendo comportamientos bioéticos. La otra gran punto de partida debe ser descartar la idea que también predominó de que la bioética era médica. Hay una bioética clínica que inclusive estamos impulsando, que tú lo has dicho ahí, que hablaremos de eso más adelante o en otra sesión, pero como la bioética clínica es uno de los escenarios donde la bioética se desenvuelve, probablemente donde he encontrado mayor impacto, porque trata con la vida directamente, con la enfermedad, con la muerte, pero los elementos fundamentales de la bioética van en esta línea que hemos planteado. Creo que es importante porque son los que dan pie a poder pasar a la segunda pregunta de cómo aparece la bioética en República Dominicana, porque la pregunta sería inmediatamente, ¿cuál bioética? Es a esa bioética potteriana a la que nos estamos refiriendo y a esa bioética de Heidegger que se quedó más en la biomedicina en el Instituto Ross Kennedy y el impacto de estos debates a nivel internacional repercuten en los años en República Dominicana hace 36 años. De manera que nosotros tendríamos dos salidas posibles del debate. A veces hablamos del bioética y pensamos que bioética es la Comisión Nacional de Bioética. Y la bioética es la disciplina que llega al país, que aterriza en el país, y la Comisión Nacional de Bioética, que nace de esta experiencia, como nacieron otras experiencias que voy a señalar más adelante, pero básicamente para verlo como dos bloques. Uno que aparece en 1988, que es la figura egregia aquella que hablamos siempre del doctor Eduardo del Caño. Selma trabajaba para OPS en la parte de recursos humanos, información, y yo estaba en INTEC cuando nos prometieron, nos ofrecieron, creo que era la doctora Mirta Rosas, que estaba de representante en el país, que el doctor Eduardo del Caño, un médico de Argentina, se le brindaba al INTEC la posibilidad de que él nos diera una conferencia abierta sobre cómo elaborar un artículo científico. Vino con su especialidad y recuerdo, ya muy vagamente, porque fue en el año 88, hace 36 años, para los detalles, que doña Lucero, que era la directora de la biblioteca, es quien lo presenta, quien lo anima, se le sirve de anfitriona. Y este señor, digo siempre que hablo de él, que ha sido una figura providencial, porque de la cantidad de argentinos que conozco en la bioética, nadie sabe quién es ese señor, nadie sabe si vive, si murió, ni dejó una huella en Argentina, una huella propia de la bioética. Sin embargo, aquí dio una conferencia que
cayó en terreno fértil. Cayó en terreno fértil y esa le llevó a que él tuviera desde el 88 que vino una segunda consultoría en el 1991, donde se formó una comisión multidisciplinaria en un trabajo conjunto con algo que existía, que no sé si existe todavía, que era la Asociación de Médicos Católicos. Se asociaron junto con nosotros y de allí salió una, una comisión multidisciplinaria con un apoyo fundamental de 5 universidades. El público que estuvo presente en este nacimiento fue fundamentalmente académico. Sin embargo, una persona clave, que tampoco se menciona mucho en la historia, es el doctor Estepan, el general, que era el ministro, era secretario de Salud Pública, y estuvo presente desde el primer día hasta que se formó todo, y su hermano también, que trabaja, no sé si trabaja todavía en Santiago, en el hospital, en los hospitales de Santiago, fueron figuras claves representando a Santiago en este proceso en el año 91, que es la segunda consultoría, y cuando se forma esta experiencia que estoy narrando. Ya se empieza a dar forma, hay una figura clave en todo este proceso que se abandera también de esto, que es el doctor Andrés Peralta, ya fallecido, que es realmente a quien yo he denominado y Intel le reconoció post-mortem como el padre de la bioética, porque fue la figura que se encarnó, que se tomó a cargo toda esta experiencia y hubo una primera directiva, esa que dije de 5 universidades, 5 delegados universitarios, pero luego a partir de ahí se empiezan a hacer la primera jornada de bioética que se llamaba Jornada de Ética en Salud y Calidad de Vida, que se hace en el 1992, y ahí mismo se queda constituido no la Comisión Nacional de Bioética, sino la Comisión de Ética, era la Comisión Nacional de Ética, y meses después, eso es por marzo, meses después, se cambia el nombre, se amplía y se delimita más con la de Comisión Nacional de Bioética, tomando en cuenta todo el aprendizaje que habíamos ido teniendo de qué era la bioética y por dónde iba. De manera que de esta manera podemos decir que en el 88 entra la bioética al país, en el 92 nace la Comisión Nacional de Bioética, con estos procesos que hemos dicho, y hay una figura que duró de manera muy breve de entre esos 5 universidades en un comité gestor, que es el doctor Milciades Albert. Milciades Albert, ginecólogo, ginecostetra, era en ese momento director ejecutivo del Instituto APEC de Educación Sexual y fueron de las universidades que estuvieron presentes en este nacimiento que estamos diciendo. De manera que estos dos grandes momentos de la ética dominicana, la bioética dominicana y el nacimiento de la Comisión Nacional de Bioética van de la mano, pero son dos elementos independientes. Uno tiene 38 años desde el 88, el otro desde el 92 para acá. Son los dos puntos de partida que quizá por ahí podemos conversar más detalladamente, Selma. Gracias. Excelente antecedente que la verdad, aunque algunos habíamos escuchado o participado muy brevemente, no teníamos ese nivel de detalle. ¿Quiénes fueron, aunque ya tú has mencionado algunos, los fundadores, ¿no? En este que estuvieron en este proceso de manera muy activo, ¿no? El primero que he citado y que mantendré como el primero es a Peralta, el doctor Andrés Ujú. Peralta, por las razones que hemos citado, y creo que hay que buscar personas e instituciones, porque así mismo como Peralta, que venía de madre y maestra, en ese momento era asistente de Monseñor Agripino, tiempo después dejó de serlo y mantuvo toda la calidad que he mencionado, pero ubicó entonces que la universidad madre y maestra, que no era pontificia, creo que todavía, y el No. INTEC fueron los dos elementos claves, se fueron luego ligando la Católica de Santo Domingo, la UAS, la Nordestana, sí, fueron La Pedro Enrique la Ureña. Pedro Enrique Ureña, que fue muy importante en el primer Ujú. congreso que se celebró en el país, que fue ahí. Pero nombres, como tú has señalado o has preguntado, estaba Mercedes Albert Peralta, el doctor Mariano de Filló, que fue rector, decano, rector y fue presidente en un momento de la Comisión Nacional de Bioética,
tuvimos esa dicha de tener rectores, como el padre Alonso también en la Católica. Eh, en esos nombres, doña Milagro Maldonado, la doctora Cohen jugó un papel importantísimo porque nos dio la entrada al Ministerio a la Secretaría de Salud Pública. Y esos nombres, Sofi Jakowska, que era una medioambientalista polaca que vivía en el país y que se destacó y fue una amiga personal de Van Rensselaer Potter, amiga de visitarlo y de comunicarnos las experiencias de comunicación. De manera que nombres como estos, instituciones como la señalada, tienen que estar necesariamente en la historia de la bioética, que es la que está escrita y la que estamos grabando ahora. Gracias. ¿Cuáles son los momentos claves de la bioética dominicana? Ya tú has mencionado sobre todo de ese inicio, pero ¿qué otro, digamos, momento tú puedes destacar en el desarrollo de la bioética en el país? Yo creo que un punto clave es la internacionalización, porque aquello que nacía como algo muy privado, muy nacional, muy local, muy académico, empieza a vincularse. Para esa época, la OPS, la Oficina Panamericana de la Salud, tenía en Chile un programa regional de bioética de la OPS, que tenía que la grandísima tarea de dar a conocer la bioética en Latinoamérica, porque lo que predominaba era el pensamiento anglosajón, era la bioética española con Diego Gracia, que hasta el día de hoy un gran amigo del país y en lo personal, que nos acompañó en el cuarto congreso pasado que se tuvo en el 2020 en República Dominicana. Pero la internacionalización hizo, primero, que el programa regional llevara un programa de magíster a Chile con estudiantes de Latinoamérica que fueran a especializarse ya profesionales. El primero que se celebró en Chile, el país intentó vincularse, pero no fue posible. Sin embargo, un punto clave es que en el segundo, que es de 98-99, sí logramos un cupo y una posibilidad de participar. Y luego digo que la importancia de la internacionalización, porque esos programas estaban llamados a seguir rotando por toda América Latina cada 2 años con el equipo de la Complutense. El país que seguía en ruta era Venezuela, pero en ese momento eran las circunstancias políticas de Hugo Chávez y toda esa situación que había, que hizo que el equipo de la OPS y de la Complutense prefirieran posponer a Venezuela para otro momento, pero no tenían, por la prisa y el tiempo que llevábamos, no tenían el espacio, el momentum para decir dónde se va a hacer. Y recuerdo que estando yo en Chile haciendo el magíster, terminándolo ya, me llaman y me dicen que han pensado que República Dominicana podría ser una opción. Creo que un momento importante porque el rector Toribio, Rafael Toribio y Altagracia López, que eran la vicerrectora, bastó con una llamada por teléfono y me dijeron, tú representas gente, lo que tú decidas, eso va. Y yo a los 2 minutos le estaba contestando que sí, que era aquí que se iba a hacer. Y por eso un momento importante es que el 2000 y el 2001, el equipo de la Complutense y parte del Chile viajan al país y durante 2 años, 7 semanas en Juan Dolio, interno, trabajando de 9 de la mañana a 7 de la noche, se repitió el programa, de manera que lo académico, lo internacional y lo local serían como 3 puntos para mí de mucha importancia. Logramos antes de esto que viniera a visitarnos el equipo de Chile del programa regional, que tuvo Majalda Costa, con, un, con unas conferencias que dictó y que se dictaron en la Madre y Maestra. Entonces ese es otro de los elementos fundamentales, cómo se fueron vinculando las universidades y así como se dio esa conferencia magistral y de apertura de esa comisión con Majalda Costa, que trabajaba para el programa regional que dirigía Fernando Lolas. Luego Ujú. vamos a ver cómo otras universidades se van vinculando, pero para mí lo académico, lo internacional y el desarrollo local serían como los tres grandes momentos. Quiero repetir lo que siempre he dicho con mucho sabor, más que otra cosa. Creamos una Comisión Nacional de Bioética que ni era comisión, ni era nacional, ni era de bioética, porque ni era del país entero,
estaban los Estepan de Santiago, no era comisión porque teníamos 40, llegamos a tener 45 personas y directivas de 20 y teníamos poca idea en realidad de lo que era la bioética, lo que nos estábamos metiendo. Y por eso digo que manos providenciales nos han llevado hasta la fecha por caminos correctos, yo entiendo, y con todos estos elementos que estamos señalando. Creo que todos los que estaban ahí tenían mucha inspiración, buenos deseos, buenos sentimientos y que realmente fueron bien guiados, ¿no? La verdad que creo que sí, y creo además que ha permanecido ese vínculo, esa relación a nivel internacional, ¿no? El año pasado tuvimos el ejemplo de tener la posibilidad a distancia de participar con FELAIBER, participar con UNESCO, o sea que siempre hemos estado vinculados, aunque somos un grupo pequeño, vinculado con esas instancias internacionales. Bien, ¿cómo y cuándo se organiza la bioética en el país? Tú nos has dado algunos elementos, pero si pudieras ¿no? Concentrarte de que cómo y cuándo se organiza los diferentes ¿no? actividades, eventos, y las instituciones que participan, que ya las he estado diciendo. Fíjate, la parte de la internacionalización yo creo que es uno de los pilares de la organización. Podríamos comenzar por el inicio, que ya dijimos que en el 88, los antecedentes que hemos dado, el 91 con la segunda consultoría, pero el 92 con el surgimiento de la Comisión Nacional de Bioética y el 95 que se forma la Comisión Caribeña de Bioética. Jorge Ferrer, a quien muchos de ustedes conocen, el padre Ferrer, que es de Puerto Rico y una de las figuras de la bioética latinoamericana señera, estaba en ese grupo. Pepe Acosta, un amigo entrañable de Cuba, que llegó a venir y fue docente de Ujú, algunos de ustedes en la maestría. ujú, Leonides Santos y Vargas, que murió, fue una figura de la Universidad de Puerto Rico, con los certificados que se hacen allí, que dura un año, es como un diplomado porque dura un año, y él fue quien, de los que más empujó esto, de manera que esos elementos que estamos señalando nos fueron llevando, primero, y por eso voy a aclarar una confusión que hay con respecto a los congresos. Nosotros hicimos la Comisión Caribeña y empezamos a hacer congresos a nombre de la fundación, de la comisión, que en un momento se contaron como dominicanos y en otra como puertorriqueños o a la vez. Probablemente eso sea lo que nos dé la confusión de que en el 2020 dimos el cuarto Congreso Caribeño Dominicano, cuando ya íbamos por el sexto, porque habían dos o tres que se hicieron en Puerto Rico, y aunque lo contabilizábamos, es correcto que sea el cuarto. El presidente de ese momento, que era Jeffrey Lizardo, me consultó y estos apuntes que teníamos ahí permitieron aclararlo. De manera que esa parte de la formación, la parte de la internacionalización y el académico, que entonces hubo un compromiso con la OPS. Vamos a celebrar el magíster aquí en República Dominicana, pero inmediatamente se firmó un convenio INTEC-OPS de que el INTEC se comprometía a hacer el mismo programa, pero con un personal criollo. En ese grupo primero tuvo Togarma, tuvo Raimundo Jiménez, Elvis Pichardo, y otros nombres que se me van a escapar, pero lo que quiero señalar es porque la idea era cómo formar una masa crítica que pudiera ser la que diera la formación y la capacitación de todo ese programa, lo cual me cargó a mí grandemente porque ellos iban a formarse en ese momento, aunque tuvimos aliados muy importantes como filósofos y teólogos y sociólogos como Marco Villamán, que fue docente, César Cuello, Mabel Artidiello, profesores de la universidad, sobre todo de INTEC, y logramos formar un Dream Team con respecto a ese grupo que se estaba formando.
un grupo que dio brega juntarlos, porque cuando juntábamos 5 que íbamos a tener ya la apertura, se nos iban 3 porque los papeles no habían llegado, porque no aparecían sus títulos, hasta que al fin dijimos, vamos a hacer un diplomado en el cual los docentes no van a cobrar, ustedes no van a pagar, y así es la única manera de que lo garanticemos, que mientras en un trimestre hacemos el diplomado, ustedes buscan los papeles y la universidad los aguanta, los espera un rato. Y así yo creo que ese es otro de los elementos clave, porque la historia de la bioética dominicana está necesariamente vinculada al magíster. ¿Por qué necesariamente? Porque ahí se formó Lourdes Torres, que era de la nordestana, y lleva la bioética a la nordestana. Tú misma, Carmen Rodríguez, vinieron de la UAS y ya había algo en la UAS, pero ustedes llevaron la parte más académica. Lo mismo con Madre Maestra, Peralta, con todas las universidades. Y logramos, o ustedes propiciaron, que la bioética fuera una asignatura en el grado, que aparecieran diplomados. Participé más de una vez con Lourdes en diplomados que hicieron allí, personal que luego se integró también como capacitadores. Se corrió la voz a Ucatesi y también ahí se hicieron diplomados. O sea que hay Ucateba en Barahona. Todo esto es fruto de esos 3 momentos que para mí son fundamentales en lo que hemos señalado. Ujú. UTESA, que también el doctor Peralta promovió, y Sí. definitivamente en la UA lo que había era ética médica y realmente logramos que realmente esa asignatura fuera bioética, ¿no? Claro que Fueron, siempre ponían con legislación bioética y legislación en salud, o bioética y normativa en salud, ¿no? O sea que siempre le ponían otra cosa. hay una parte importante que tampoco lo recogen las historias que hay circulando, que fue en los inicios, cuando empezamos a trabajar la ética de la investigación y surge el CONAVI, que luego se va a llamar CONAVIOS y que tiene una historia muy bonita, pero nace en ese momento con nombres que yo no quiero que se queden en el olvido, porque para los más viejos, con los que han conocido, por ejemplo, al doctor Astacio, fallecido, que fue director en el Morgan, que fue profesor de muchos de nosotros, la doctora Cohen, la doctora Ariza, el doctor Sillier, papá de Sillier, el neurólogo que falleció, todos esos nombres eh, históricos y desaparecidos fueron los que dieron origen a lo que hoy es el CONAVIOS, que era la ética de la investigación, y que empezamos a trabajar también en la formación de cómo hacer cursos de ética de la investigación, de manera que los protocolos que se estaban trayendo, sobre todo de los laboratorios, se pudieran evaluar, y todos fuimos evaluadores. Ahí tuvo Rosángela Mendoza, que fue de los que entró también, y luego aportamos hasta el día de hoy. Ha pasado Rosángela Mendoza, está Raimundo Jiménez, que es egresado y era el decano de medicina, está Jenny Adorno, que fue egresada de la maestría también. O sea que es una colaboración también que ha hecho la bioética, a lo que hoy está muy bien formado, y es el componente oficial de la ética de la investigación a nivel gubernamental, cosa que no es la Comisión Nacional de Bioética, que es autónoma, no gubernamental, y que ha mantenido como prestigio con tener estas posiciones que le permiten participar en todo el quehacer político, social, moral del país. Bien, sí, interesante, ¿no? ¿Con cuáles organismos nacionales e internacionales se ha vinculado la bioética desde el país, ¿no? Países han vinculado desde el principio, como hemos señalado, con la OPS. Yo diría que Ujú. ahí esa es la paternidad que hay que reconocer por todo lo que hemos señalado, Papá y mamá. papá y mamá. Luego UNESCO, la red bioética, a diferencia, y FELAIBE, serían como los 3 organismos internacionales. FELAIBE en el año 93, fíjese que estamos hablando de los principios, ya estaba afiliado a FELAIBE, que cumple 30 años, y ya en los 90
el país se afilió. FELAIBE, muchos de ustedes son socios, es una asociación de fundaciones e instituciones de bioética, distinta a la red bioética que es de personas, personas invitadas. Y del país hemos sido invitados en esa red bioética durante el tiempo. Quien les habla, Togarma Rodríguez y Julio Canario, han sido tres invitados que se sustituyen cuando alguien o renuncia, o se enferma, o se muere, o se sale por alguna razón. Pero tanto ha sido la vinculación con UNESCO que en un momento determinado la Comisión Nacional de Bioética quiso presentar una propuesta cuando esto creo que estaba Lourdes o Miguelina en el paso de gestión o Togarma, ya los nombres, las fechas no las recuerdo, pero lo que se quería era cómo unir la Comisión Nacional de Bioética como una Comisión Nacional de Bioética-UNESCO, porque la idea era que el país tuviera una propuesta de una comisión, así como tiene la academia, así como tiene la Academia de Ciencias, que tuviera la de bioética, cosa que no prosperó tampoco porque ninguno de los gobiernos se interesó. De manera que esos tres elementos internacionales y a nivel nacional, la UNESCO, la oficina de UNESCO local, la oficina OPS local, las oficinas locales y sobre todo las universidades, el mundo académico, tanto así Tanto que así que la maestría que hemos señalado y la especialidad que estamos vinculando y el diseño que tiene la UAS de una maestría que sacará en algún momento son los elementos que relacionan con el ámbito local, con el ámbito nacional, los elementos más importantes a señalar. bien. Bien, bueno, pues hay una pregunta que ya de alguna manera ya estabas comenzando a responder. ¿Cómo ha impactado en el mundo académico y en el campo de la salud, ¿no? La bioética en el país? ¿Cómo ha impactado el mundo académico y también y específicamente en el campo de la salud y en otras áreas también? Yo creo que el mayor impacto ha sido en el mundo académico, por la cosa que ya hemos señalado. La bioética era una desconocida. Si alguien leía algo alguna vez, que la palabra bioética la leía en inglés o en francés, pero no en castellano, porque realmente la bioética era un desconocido para todo Latinoamérica. Fíjate que cuando estamos hablando del 88, estamos entrando a una bioética, primero que muchos países que luego la desarrollaron, que probablemente han tenido más impacto o igual impacto que nosotros. Digo que hemos tenido más impacto en lo académico que en la salud pública, porque si bien es cierto que se ha revolucionado, porque la palabra bioética ha entrado, hemos tenido menos suerte con la salud pública oficial. Y cuando digo oficial, me refiero del 88 para acá, salvo la entrada que dio el general Estepan, pero que todavía no había nada que ofrecer. Hemos visitado todas las directivas, o muchas directivas, a los ministros, a los secretarios de Estado, y no ha habido la acogida que se esperaba. Sin embargo, hay tres elementos que yo creo que son fundamentales y que podrían llamarse de impacto, algún tipo de impacto. Primero, que en el 97, por decreto del presidente Leonel Fernández, se incorpora, se incorpora a la Comisión Nacional de Bioética, que luego en el 2003 el gobierno de Hipólito Mejía le da por decreto la asesoría a la Comisión Nacional de Bioética como asesor en materia de bioética, que la Ley General de Salud, en la que participamos varios bioeticistas y de la comisión, logramos que que la ley mencione la palabra bioética, inclusive muy mal mentada, que alguna vez habrá que corregirla, pero fue una ganancia. Y un decreto también del presidente Leonel Fernández, no tengo el número a mano, pero la comisión lo tiene, estableció que el nivel terciario del sistema de salud tenía la obligación de crear comités de bioética en cada uno de ellos, y lo mismo que el reglamento hospitalario también lo plantea. Lo digo para decir que está inserto, está inscrito,
pero que tampoco se ha cumplido nunca. De manera que si hay un ejemplo que hay que poner y rescatar, que es el vínculo entre lo académico y la salud pública, es la experiencia de la Plaza de la Salud. La experiencia de la Plaza de la Salud es única en el país. En septiembre de este año se cumplen 25 años del Comité Nacional, del Comité de Bioética Asistencial. El Comité de Bioética de la Investigación tiene entre 10 y 15 años y hay un comité de bioética institucional y entre los tres se genera una sinergia con la intención única de crear una cultura bioética que tenga que ver con todo lo administrativo, con toda la investigación y con todo lo asistencial. Y eso tiene también una historia muy simpática que hay que rescatar y está aquí en el público a Fran Gómez. Fran Gómez era quien dirigía la parte de atención primaria en la Plaza de la Salud cuando yo estoy en Chile estudiando y le escribí desde allá, o le hablé porque no había correo cuando eso, correo electrónico. Me comunico con él y en unas vacaciones entre un curso y otro me desplazo a la plaza, le planteo la idea, me lleva donde el doctor Delgado Villini, que era el director del hospital, director médico, y se acoge la bioética desde ese momento con una serie de conferencias, con una serie de actividades donde se marca lo que es la bioética y lo que son los comités de bioética, porque ahí nace en el 99 el comité, por eso va a cumplir los 25 años, pero es un ejemplo de cómo cuando se quiere, se puede. No hemos tenido la misma suerte con el sector público, sin embargo la plaza, que es un híbrido entre público y privado, nos ha dado toda la facilidad durante 25 años. Ahí estuvo Violeta Carretero, Tocarma Rodríguez, Eduardo Pérez, Eduardo Pérez Martínez. Es decir, mucha gente que habría que mencionar, porque todavía, y hoy Luz Caridad, que ha sido miembro de la directiva pasada de la comisión, es la presidenta en los últimos años y ha hecho un trabajo muy loable junto con todo el equipo que se mantiene todavía trabajando dentro de la Plaza de la Salud. Excelente recorrido. No podemos terminar realmente sin hacerte una pregunta muy práctica, muy concreta y muy necesaria para el momento actual. ¿Qué sugerencia nos daría a la junta directiva de la CNB actualmente y a los miembros de la comisión para ampliar y fortalecer el impacto de la bioética en el país? Mira, yo quisiera señalar, ese lo tengo escrito, las 13 directivas, presidencias que ha tenido la Comisión Nacional de Bioética. Ya señalé a Mercedes Albert Peralta, Mariano de Filló, el padre Alonso, Miguel Suazo, Togarma Rodríguez, Lourdes Torres, Togarma Rodríguez, cuando lo de UNESCO también, Miguelina Rosario, Julio Canario, Jeffrey Lizardo, Lourdes Torres, Elma Zapata. ¿Por qué lo señalo? Porque una de las sugerencias que necesariamente tiene que salir rescatada, lo dije al principio, es el ejercicio democrático. Desde que se formó en el 92 hasta la fecha, ha habido elecciones. Ha habido que dilatarla en vez de 2 años cada 3 o a 4, ha habido que reelegir, ha habido que volver, pero es un ejercicio democrático que no se puede perder y que la forma de mantenerlo es no solo con las directivas, sino con los miembros de la comisión, los interesados en la comisión y las estructuras que me he enterado por lo que tú me has contado, que están interesados en agrupar por regiones. ¿Por qué? Porque ya tenemos, eh, tú contabas ahorita en Santiago a Mutesa Dalgisa, Liliana, César, eh, Johannes, Betemí, Lourdes en el norte, tenemos en el Nagua al doctor Duarte, que hay que rescatarlo, tenemos en La Vega. Es decir, cómo poder llevar al país la idea de la bioética como escenario para el debate moral
de las situaciones que tienen carga social, carga política, que generan incertidumbre. Fíjate cómo ahora se está discutiendo esta ley famosa que está violentando la confidencialidad, la intimidad. Eso es un escenario propicio para la bioética, para que no podamos confundir, sería el otro, no confundir los roles de la comisión, porque a veces, y lo pasó en algún momento, por ejemplo, en el 2001, la doctora Cohen, con la CERS, que era la Comisión de la Reforma de Salud, consiguió unos fondos para que se fundaran, para que se capacitaran desde la comisión 11, se formaran 11 comités de bioética. Y recuerdo como ahora que el doctor Peralta dijo, la Comisión Nacional no está para eso. Vamos a tomar los fondos y vamos a ponerlo en manos de INTEC. INTEC formó, que éramos al final los mismos, pero no la comisión, sino una universidad. Y ese es el vínculo que tenemos, por ejemplo, ahora que hay un convenio con la Universidad INTEC, que hay acercamiento con todas las otras universidades, que podamos hacer cosas de manera que mantener la democracia de las elecciones que hemos planteado, tener este elemento que hemos señalado. Tercero, identificar esos escenarios que ya esta directiva, a la cual felicito, lo ha venido haciendo, porque ya estuvimos en un taller con educación, un taller con los empresarios, de reuniones y talleres, y hay vinculación. Me parece que sintetizaría diciendo no confundir los roles de la comisión, porque hay una tendencia muy natural, no solo de nosotros, sino del público, que si yo estoy en una empresa, yo quiero que la comisión venga a darnos charlas, a darnos cursos, y lo que le corresponde es crear los escenarios del debate. Para eso tiene expertos. Si ahora mismo hemos visto el proceso que ha habido con el caso de la intoxicación y las muertes lamentables de esta señora y de esta niña, tenemos a Bruno, que es toxicólogo, tenemos especialistas en medio ambiente para áreas de medio ambiente como Carvajal. Tenemos, no voy a citar, pero tenemos expertos en cada una de las áreas, que yo creo que esa es una de las grandes tareas que tiene esta directiva, de no perder el norte, mantener la democracia y lo logrado, profundizarlo como la internacionalización, los congresos, todo lo que hemos logrado. No perder el rumbo. Esa sería mi síntesis. Gracias, gracias, gracias. Creo que sí, que está bastante claro realmente. Y bien citabas que ya está más cerca en la región norte, que incluiría de Santiago hacia Puerto Plata, San Francisco de Macorís, eh, tener un grupo que realmente trabaje el tema. Pero luego realmente queremos hacia el este, hacia la región este y queremos hacia la región sur también, ¿no? O sea que queremos hacer que la Comisión Nacional de Bioética sea nacional. Y que Y la ética además, pública no desaparezca, Selma, porque las puertas se abrieron, pero ahí se quedaron. Y lo vemos también todos los días, que en la ética pública hace falta gente que esté capacitada como lo que tenemos egresados y estudiosos del tema. bien, bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver en el chat si tenemos algunas preguntas. A ver, nos pregunta la doctora Lourdes, ¿cuál es el aporte que hizo el Centro INTEC de Bioética? Como que además es muy larga, de larga data, ¿no? Sí. Eh, Sí, se está refiriendo al CENIMBio, que es el Centro Inter de Bioética. Logramos que cuando se trajo el magíster con Diego Gracia y los acuerdos con OPS, logramos que antes de llegar la Facultad de Salud, el área de salud, tuviera un centro especializado que acogiera este programa y los 17 restantes. De manera que hasta el momento que yo salgo de la universidad, el centro existió desde el 2000 hasta el 2016 o 2015 por ahí, y el aporte fue que le tocó administrar todos estos programas que hemos señalado
todo lo que desde se ha señalado de bioética eh, se administró y existió porque el centro estaba creado y fue acogido y apoyado por las autoridades universitarias. Hay una resolución del Consejo Universitario que acoge y legaliza, formaliza la formación del CENIMBio. Gracias por el recuerdo, Lourdes. Y está en proceso de rescatarse, de activarse, o en este momento no. Está en primero, lo que me ha planteado el rector cuando le he comunicado, es volver a lo inverso, rescatar qué hemos dejado, volver con la especialidad, volver a tener la marca bioética dentro del INTEC, que está escribiéndose el código, todo esto, y que una vez que tengamos algo demostrable, vuelva a tener un centro para evitar que sea como muchos centros, que nace primero el nombre y después quieren montarlo y no es posible. Gracias, amiga Lourdes, por la pregunta. Bien, en el chat no tenemos otra pregunta. No tenemos más preguntas. No sé si se la han mandado directo a Togarma. No, no hay más Togarma. Eh, gracias. Gracias, Togarma. Miguel, de nuevo, muchísimas gracias por todo lo que ha compartido. Es de mucha riqueza y yo creo que estamos en un buen momento para hacer el rescate de la historia de la bioética en el país y realmente mi aspiración es de que realmente podamos llegar a hacer una publicación. Puede ser un artículo, un ensayo, una publicación realmente para seguir construyendo sobre ello. Tú has mencionado Hay una pregunta que salió ahí en pantalla. ok. Tú has mencionado muchos elementos que están, ¿no? De antecedente y del proceso, ¿no? ¿Por qué no ha sido posible implementar la bioética en el sector público? Pregunta Roberto. Roberto, yo he estado en los tres eh, espacios en los que la ética pública se ha desarrollado. Y el problema fundamental es que parte de un concepto de una ética deontológica, donde está queriendo llevar, moralizar el sector, más que deliberar sobre las situaciones morales que se presentan en el ámbito público, para hacer propuestas que sean posibles, prudentes, posibles y morales. Eso se ha obviado y yo entiendo que se ha obviado por desconocimiento. Por ejemplo, desconocimiento como planteo como esto, de que la ética, de que la bioética no es una ética de la hora, lo cual se aprendió durante mucho tiempo, sino una ética más del futuro porque es el que tiene responsabilidad moral. Yo tengo responsabilidad moral con lo que voy a hacer mañana. Lo que estoy haciendo hoy ya pasó, ya está pasando. De manera que hay que repensar. Sin embargo, yo siempre señalo 3 o 4 momentos de la ética pública en el país como importantes. En el año 2000, el código de ética que se hizo, que hoy lo vemos y es un mamotreto que era imposible de leer, pero existió. Luego se llevó a la ley 4108 del MAP, la del personal, y también hubo un avance, pero hubo un retroceso, porque se acercó a la ley como que era lo mismo, lo legal que lo moral. Y entonces tiene sanciones, tiene consejos, y la idea es que la bioética, que fue parte de lo que intentamos, entrara con el método de la deliberación moral ante los casos que aparecen, sin quitarle la posibilidad de plantear la importancia del deber ser, pero lo que se quedaron fue más en la parte de la etiqueta que de la ética. Entonces tú agarras la ley 4108 y te plantea como elementos éticos ser amable, ser cortés, ser buena gente. Y yo le decía, yo puedo ser amablemente corrupto,
qué es lo que habría que reformular de la ética pública. Gracias por la pregunta. Gracias, gracias. En algunos espacios, pero bueno, quizás son también el esfuerzo que se ha hecho en en los comités de ética de investigación, en algunos hospitales, en algunas universidades, pero también los comités de ética suben y bajan, ¿no? El esfuerzo por permanecerse, yo creo que es necesario. Hay muchos saludos, Miguel, para ti. Gusto de verte, saludo. Em, Dice Liliana, muchas gracias, doctor Suazo. Siempre es mucho crecimiento oírlo, ¿no? Ay, Saludo, alegría de verte en el chat. Bien, bueno, pues vamos a darle las gracias de nuevo al doctor Suazo por haber estado con nosotros y que en esta primera actividad del año, retomando el seguimiento de la reflexión bioética de otras directivas anteriores, que pensamos y que ya están programadas para el año. También con algunos invitados internacionales. Vamos a tener posiblemente por lo menos 2 o 3 invitados internacionales en algún momento para esta sesión, para este encuentro. Y el mes que viene vamos ya, creo que lo mencionaba, va a ser el tercer martes, porque el cuarto martes de febrero es 27 de febrero. Entonces los vamos a hacer una semana antes. Y realmente vamos a tener un tema que ha sido mencionado y que ha sido mencionado como necesario sobre la inteligencia artificial y los desafíos éticos, ¿no? Con respecto a ello. Así es que buenas noches, muchísimas gracias por estar y los esperamos que el próximo mes nos acompañen.